Cordial saludo, compañeros de RecSalud, mundo educativo, instituciones y médicos interesados con el manejo de los pacientes adultos y los pacientes de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar de lo que es básicamente la historia y la estructura de lo que hicimos con la historia clínica del adulto y riesgo cardiovascular inteligente en nuestra institución y que proyectamos ojalá sea modelo para el país. Esta historia surge como una necesidad de mejoramiento continuo de todos los procesos relacionados con la atención de los pacientes del programa de riesgo cardiovascular de la institución. Recordemos que estamos en la principal institución pública de la ciudad de primero y segundo nivel. Tiene 14 centros de salud, 90 médicos generales aproximadamente, a veces 100, con un promedio de 38, con casi una dedicación exclusiva al programa de riesgo, pero que en general valoran, digamos, todos los médicos valoran pacientes de riesgo, por lo que de ahí la complejidad y la importancia de un programa y una historia de esta magnitud. En diciembre del 2010 se comenzó el proceso de diseño de esta historia y se terminó en diciembre del 2011. Los responsables del diseño y construcción fueron básicamente la ingeniera de sistemas Diana Leal Cicaroni, el doctor Jorge Luis Duque, quien les habla, el coordinador del programa de riesgo cardiovascular, y con una asesoría y un apoyo constante del ingeniero John Fernando Vélez. El software sobre el cual se hizo el diseño fue Dinámica Gerencial. Se tomó como referencia inicial la historia propuesta de las guías 412, donde está el tomo de hipertensión. Todas las variables con su interpretación fueron tomadas de esas guías que son vigentes del Ministerio de Salud y obviamente con básicamente las modificaciones en resoluciones y acuerdos a las guías previas. Los objetivos de esta historia inteligente básicamente son guiar al médico en la estructura de una historia de riesgo y del adulto, orientar al médico acerca de lo que debe preguntar o indagar en cada uno de los ítems de la historia, hacer que se hable un mismo lenguaje por parte de todo el personal médico y enfermería en todo lo relacionado con riesgo, protocolizar el modelo de historia en toda la red y por qué no en la región con posible extensión a todo el país, facilitar el mejoramiento continuo de la historia clínica bajo un modelo multidimensional y con esto romper el paradigma tradicional bajo el cual se evalúan nuestros pacientes. Ustedes lo van a ver que básicamente se indagan todas las esferas del paciente en todos sus contextos, digamos, tanto inmediato como mediatos. Facilitar la capacitación del personal médico a través de sistematización y automatización de la información. Lo van a ver como la historia permite que el médico se capacite y casi que nos sirve, en la medida en que ellos vayan haciendo historias clínicas, nos sirve de curso en todo lo relacionado con riesgo. Automatizar el procesamiento de datos fundamentales como son índice de masa corporal, perímetro abdominal, relación cintura-cadera, altura cintura-altura, la clasificación de la tensión arterial, la presión diferencial del pulso, la presión arterial media, la clasificación del riesgo cardiovascular, la valoración funcional, cognitiva, afectiva y sociofamiliar de cada paciente, la clasificación de la enfermedad renal crónica con base en las guías vigentes, el síndrome metabólico, entre otros. También perseguimos mejorar continuamente la confiabilidad de los datos que son fundamentales en los procesos, en la misma historia, conocer, difundir, aplicar y sistematizar todos los protocolos en diagnóstico de actuación en riesgo cardiovascular. Si ustedes recuerdan, cada que se emite un protocolo, que se cambia una guía, que se cambia un parámetro, se demora muchísimo tiempo para que esa información le llegue a cada médico del país. Aquí es inmediato, nos permite hacer cambios en la base de datos cada que haya un cambio en el país y se convierte en protocolo para la institución. Actualización automatizada y permanente de protocolos diagnóstico y actuación, difusión eficaz y oportuna en la aplicación de cambios, como le decía ahora, diagnóstico de actuación, automatizar los mismos protocolos, orientar al médico para el diagnóstico y manejo de sus pacientes de riesgo,
facilitar el tamizaje de la población y detectar oportunamente los factores de riesgo para intervención y políticas en salud pública, interpretar automáticamente los resultados del laboratorio en lo relacionado con riesgo, como son una glicemia pre-post, pruebas de tolerancia, la creatinina, la tasa de filtración, el perfil lipídico, la microalbuminuria, la proteinuria, la potasemia, la calcemia, la hemoglobina glicosilada y la hormona tiroestimulante. Todo esto básicamente es el mismo sistema quien lo hace. Digamos que no dejamos al azar, no dejamos al azar el que el médico sepa o no sepa, sino que el sistema sabe, de acuerdo a guías. Automatizar el procesamiento de datos para los informes estadísticos de la población. Vamos a tener pegado a toda la dinámica gerencial toda una base de datos que todos los días se automatiza, se actualiza y los informes van a estar día a día y diseñados según las conveniencias de cada EPS y de la Secretaría de Salud y del Ministerio de Salud. Esto facilita la entrega oportuna de esos mismos informes estadísticos. Las fuentes bibliográficas principales, las guías 4.2 del Ministerio de la Protección Colombiana vigentes, tanto en diabetes, hipertensión y del adulto mayor, el Consenso Colombiano de Síndrome Metabólico vigente desde el 2005, que se ampara en el Consenso Europeo de Síndrome Metabólico de la IDF, la Guía Consenso Colombiana de Enfermedad Renal Crónica vigente, la Resolución 4003 del 2008 con su anexo, es el anexo técnico, actividades para detección y seguimiento de la hipertensión y diabetes en personas mayores de 45 años del régimen subsidiado que cambió en el 2008, guías de dislipidemia de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Universidad Nacional 2007, Acuerdo 029 del 2011 sobre actualización del POS. Cada que haya un cambio en el POS, hay un cambio en la base, en la estructura de la historia clínica y el médico inmediatamente tiene esa información. Las guías ALA 2010, lo que recomendó es reunión de expertos, sobre todo para el manejo de los pacientes diabéticos. Las guías ADA 2010, cuestionario abreviado del estado mental de Pfeiffer, que nos hace una valoración cognitiva de cada paciente. La escala de depresión geriátrica de Yesavage, que nos hace una valoración afectiva de cada paciente y la posibilidad de que haya depresión, y eso se convierte en un factor de mal pronóstico o de no seguimiento a la terapia. La escala de CATS sobre funcionalidad, qué tanta incapacidad o no incapacidad tienen los pacientes. La encuesta de adherencia de Levin, qué tan adheridos o no adheridos están a las terapias antidiabéticas o antihipertensivas, y la encuesta nacional de diabetes, que es el test de FINDRIS, que básicamente está inmerso en toda la historia clínica. Vamos a mostrar unos pantallazos y luego ya en vivo una demostración de lo que es esa historia inteligente. Entonces, la historia básicamente es esto, donde tiene unos datos de identificación que están automatizados. Básicamente cuando abrimos la historia nos aparece acá, donde está el motivo de consulta, la enfermedad actual, está para digitar, si hay que digitar, pero básicamente lo que estamos indagando en revisión por sistemas, preguntamos por signos, síntomas que sugieran daño o compromiso en órgano blanco relacionados con la parte cardiovascular. Después pasamos, continuamos la valoración. Esto es un pequeño cambio que hay actualmente en antecedentes personales. Básicamente entonces indaga sobre patologías que tienen que ver con factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades crónicas o complicaciones. Ahí están cada una con sus códigos para que el médico se vaya aprendiendo sus respectivos códigos. Si han habido hospitalizaciones relacionadas con diabetes y la hipertensión, cuántas veces, cuántos días, eso nos da una idea de qué tan complicados están los pacientes. Antecedentes de dislipidemia, el tiempo diagnóstico, si es menor de 3 meses, de 3 a 1 año, es básicamente para que el médico vaya escogiendo, porque esto también nos da una idea de las posibles complicaciones o si es un paciente nuevo o no nuevo. En la primera vez que se ingresa a la historia, pues se hace el control previo de la glicemia, se revisa si es un diabético, el control previo de la presión arterial, si es un hipertenso si o no, entonces si está controlado o no controlado, si recibe tratamiento, porque esto nos sirve también para otras variables que utilizamos. Hacemos una digitación de los medicamentos que está tomando el paciente, entonces activamos acá y
digitamos aquí tanto el medicamento, la presentación, y aquí escogemos cuántas veces al día lo toma, y aquí básicamente escogemos los medicamentos que no han sido tolerados y la razón de intolerancia. Después continuamos indagando, aquí es donde les digo que hay un pequeño cambio porque básicamente esto quedó al final de los antecedentes, que es el orden lógico, pero podemos anticipar un poquito. Antecedentes familiares referenciamos básicamente lo que nos interesa, todo lo relacionado con riesgo cardiovascular o con riesgo de diabetes. Entonces está en hipertensión quienes han sufrido, en diabetes quienes, simplemente es para colocar un chulito. En enfermedad coronaria, familiares hombres menores de 55, mujeres menores de 65. Si hay antecedentes de dislipidemias aterogénicas familiares o de enfermedad renal crónica, y aquí es para digitar otros antecedentes. En hábitos alimentarios, cada ventana está la opción para indagar qué tantos azúcares simples consume, grasas, sal, merienda, proteínas, proteína vegetal, fruta, verdura, dieta fraccionada o no, si ha recibido educación, hay conciencia de enfermedad, automonitoreo de tensión, automonitoreo de glucometría, en hábitos, alcohol. Simplemente todo es para colocar la opción que aparece allí. En tabaquismo, no, sí o no, y cuántos consume. En actividad física, cuántas veces lo hace a la semana, qué tipo de actividad física y cuántos días está disponible. Esto básicamente porque la historia al final nos hace un diagnóstico del grupo de adaptación cardiovascular para prescribir actividad física. Las fases para el cambio de hábitos, esto es muy importante siempre indagándolo. Están las fases de precontemplación, contemplación, mantención, acción, o simplemente pues si no aplica, no aplica. Y al frente de cada definición aparece con base en qué definición se hace la variable. Después hacemos 4 preguntas, que es la encuesta de Levin. Si alguna de estas 4 se chulea, inmediatamente aparece el paciente no está adherido, es solo colocar el chulito. Después seguimos, vamos a indagar la parte funcional y psicosocial y afectiva, y entonces en la valoración funcional básicamente indaga actividades básicas de la vida del paciente y simplemente es colocar un chulito en escoger lo que cada variable le dice. Lo mismo en la valoración mental, existen unas preguntas, esto está validado y aceptado, tiene sensibilidad y especificidad alta, lo mismo en lo afectivo, 4 preguntas. Y en la última parte, la valoración sociofamiliar, donde evaluamos la condición económica del paciente, la situación familiar, la vivienda, las relaciones sociales y el apoyo de la red social. Ahí están los contextos mediatos e inmediatos. Esto es lo que habla de la multidimensionalidad. En el examen físico, entonces está el peso, la talla, colocamos. Pues, recuerden, importantísimo para todos, es que todos los campos se tienen que diligenciar. Si no se diligencia un campo, ojo, el sistema no los deja avanzar. Entonces el peso, la talla, él calcula automáticamente el índice de masa corporal, el peso ideal, y interpreta el índice de masa corporal. La frecuencia respiratoria, la cardíaca, el perímetro abdominal, él lo interpreta automáticamente, es una historia digitada. El índice cintura-altura, que parece que es más específico que el índice cintura-cadera para evaluar obesidad y riesgo de diabetes cardiovascular, resistencia a la insulina. Entonces aquí lo interpreta, el sistema lo interpreta, no es uno, y nos da la superficie corporal, es decir, nos obtiene la superficie corporal. Hay que colocar la temperatura, la tensión arterial la colocamos, sistólica y diastólica, él interpreta la tensión arterial, obtiene la presión diferencial automáticamente y la interpreta también, porque recuerden que una presión diferencial amplia por encima de 50 es factor de riesgo cardiovascular. Y una medida que, si bien de pronto individualmente no cambia mucho, pero desde el punto de vista académico y de concepto, que es la presión arterial media, la toma automáticamente y la interpreta inmediatamente el sistema. En el examen físico simplemente es colocar un punto en donde está alterado, afectado. Todo está relacionado con riesgo cardiovascular, los hallazgos más frecuentes. Si no ponen nada es porque está normal. Como es un examen del adulto mayor, entonces examen de seno normal o anormal, examen de próstata normal o anormal, y el examen neurológico normal o normal, o no examinado, que es lo que vamos a colocar acá. Si usted quiere ampliar alguna de estas cosas, la amplía aquí, básicamente. Y aquí viene la parte más importante y que más va a ayudar a los médicos, y es, entonces, los paraclínicos simplemente es colocarlos
Él nos calcula automáticamente el LDL y al frente la interpretación no la hace el médico, la hace el sistema automáticamente. Ahí están todos los paraclínicos relacionados con riesgo cardiovascular y del adulto. Después, algunas variables de lo que encuentra en un electrocardiograma, que nos va a servir también para diagnósticos de lesión de órgano blanco, condición clínica asociada, el ecocardiograma, porque ya se están haciendo ecocardiograma en muchos pacientes, y la radiografía de tórax con sus sitios. Entonces, al final, ¿qué nos dice la historia? Hace un mapeo del paciente inicialmente, nos dice que el nivel de presión arterial, la interpretación es esta, cuántos factores de riesgo tiene, la lesión de órgano blanco si tiene o no tiene y cuáles tiene, condición clínica asociada si la tiene o no tiene y cuáles aparecen acá, todo esto es automático. Si tiene síndrome metabólico y si la alimentación es saludable o no saludable. Acto seguido, el sistema automáticamente nos clasifica, todo esto es automático, nos clasifica el riesgo, nos dice el riesgo de diabetes, nos dice si es diabético o no, y si es diabético, si es nuevo, y si está controlado o no controlado. La hipertensión también, si es nueva o no es nueva, si es controlado o no controlado, lo mismo obesidad, dislipidemia nos la clasifica, todo tiene códigos. La enfermedad renal crónica también nos lo clasifica, unas guías DOCI, el grupo de adaptación cardiovascular para poder prescribir automáticamente el ejercicio y el gasto calórico total de cada paciente. En la valoración mental y psicosocial, entonces nos dice si el paciente tiene dependencia o independencia, si tiene deterioro cognitivo, si tiene alguna manifestación depresiva y cómo está la valoración sociofamiliar. En otros diagnósticos para que el médico digite, y aquí básicamente el médico lo que hace es resumir la conducta. Las 3 o 4 sitios donde se debe remitir el paciente, medicina interna, nutrición, psicología, porque son las 3 que tenemos contratadas por capitación, y aquí es simplemente para digitar si es otra a la que se remite el paciente. Otra fortaleza, como les vengo contando desde el principio, básicamente esto es lo que son protocolos de actuación automatizados, nos dice los derechos del paciente, nos dice la periodicidad con que se deben tomar los paraclínicos, nos da una guía del modelo colaborativo que queremos implementar en toda la red, nos dice con base al riesgo qué es lo que hay que hacer, prescripción automática del ejercicio con base en una aplicación que tomamos de la Universidad de Antioquia. En hipertensión arterial da las pautas generales de tratamiento. En tratamiento farmacológico, si es un hipertenso, esto aparece activo. Todas las pautas generales del tratamiento. En hábitos saludables de vida se va a aparecer a todos los pacientes les va a aparecer esta ventana y se puede imprimir para que le digan cómo come, cada cuánto come, si es fraccionado o no, todo eso. Y la parte de actividad física. Necesidades calóricas nos va a decir cuántas necesidades calóricas tiene el paciente con base en el gasto y con base en si tiene sobrepeso o no. Y reparte las calorías y las calorías las convierte en gramos. Y luego los gramos nos hace el intercambio de alimentos. O sea que es una guía, un software casi de prescripción nutricional, por lo menos para que el médico general haga esa primera aproximación con los pacientes. En el ejemplo de dieta, de acuerdo a las calorías que calculó acá, se aproxima a ellas y nos dice más o menos cómo podría comer. Y en alimentos no permitidos, de acuerdo a los diagnósticos, aparece qué alimentos no se deben suministrar. En diabetes mellitus, con su código, aparece de acuerdo a la guía LAT 2010. Si fuera un diabético aparecería activo esto. En dislipidemia, dependiendo de qué es lo que está alto, le da toda la instrucción. En este caso, por ejemplo, era un paciente que tenía triglicéridos y H elevado, se le activa estas dos. Y en enfermedad renal crónica da toda la instrucción de lo que se debe hacer. Muy bien, entonces, acto seguido, vamos a ver en vivo una demostración de cómo se diligencia una historia clínica, básicamente. Entonces nos entramos al escritorio de la institución, entramos por aquí a historias clínicas. Básicamente vamos a dar en el usuario, que es nuestra usuario, o sea, el que es la persona de quien le está hablando, por aquí es donde entramos, ingresamos al sistema. En el sistema básicamente vamos a ver módulos, miramos el módulo asistencial, entramos a historia clínica, entramos a historia clínica, y en historia clínica es donde vamos a ingresar la cédula del paciente. Entonces ingresamos la cédula del paciente, este es un ejemplo, y vamos a recorrer, una vez demos la cédula, caminamos con TAP, nos desplazamos
ya ese paciente está ingresado en el sistema. En historia vamos a entrar a la historia de ingreso de riesgo cardiovascular. Caminamos con TAP y básicamente al llegar acá abrimos folio, entonces inmediatamente nos cae, digamos, aquí. Entonces digamos que ya nos trae la edad. Este es un paciente de 29 años de edad que, por ejemplo, viene a un control de la presión arterial, de la hipertensión. Digamos que este paciente está asintomático. Digamos que al revisar por sistemas pueden aparecer cualquiera de estos síntomas. Lo podríamos colocar si es que el paciente nos dice, este paciente nos dice que no. Este es un paciente hipertenso cuyo tiempo de diagnóstico de la hipertensión es de 1 a 5 años y que al indagar por estos antecedentes el paciente no refiere ninguno y no ha tenido hospitalizaciones. Al revisar la historia clínica, el control previo de su presión arterial es no controlada, está en tratamiento porque está tomando medicamentos. Vamos a digitar qué medicamentos toma, entonces medicamentos hacemos acá, agregamos, nos paramos acá y digamos que el paciente toma enalapril, pasamos al otro campo y decimos que toma 20 miligramos y la frecuencia simplemente la escogemos, toma una vez al día. ¿Ha tenido intolerancia? El paciente digamos que no ha tenido intolerancia. Básicamente entonces continuamos en los antecedentes. En los antecedentes vamos a indagar básicamente lo que son hábitos del paciente. Miren el orden que ya está adecuado. Entonces en hábitos preguntamos por azúcar. Este paciente dice que consume más de 3 veces azúcar, que consume grasas saturadas, fritos, carnes gordas, digamos que consume 2 veces, come sal común y corriente, en merienda no consume merienda, en proteína animal, o sea, carnes de animales, bajo consumo, en proteína vegetal es normal consumo, frijol, lentejas, en frutas no consume frutas porque no tiene con qué comprar, consume digamos una vez al día frutas, la dieta no es fraccionada porque come. ¿Hay conciencia de enfermedad? Digamos que sí, porque nos contestó que el paciente sabe que tiene, sabe que es la hipertensión, ha recibido educación, dice que de los médicos de internos que están educando en la institución, en este año ha recibido 1 o 2 veces, que se monitoriza la presión, no se monitoriza, la glicemia pues no aplica porque no es un diabético, que alcohol, consumo ocasional, en tabaquismo digamos que sí, que se consume unos 3 cigarrillos al día, que en actividad física realiza 2 veces a la semana y que el tipo de actividad es caminar, pero que él tiene disponible, la verdad, 4 días a la semana para caminar y que en qué fase está para el cambio, que él ya está, que él dice que ni siquiera lo ha pensado en hacer más actividad física, que el fase para el cambio alimentario lo mismo, pues no ha pensado ni siquiera, que en fases para el cambio del hábito de fumador lo mismo no lo está pensando y que cuando le hacemos las preguntas de la adherencia él dice que es descuidado con la hora en que se toma la medicación, inmediatamente mire que el sistema asume que es un paciente no adherido. Después continuamos con los antecedentes, bajamos, continuamos indagando la parte funcional del paciente, entonces decimos que ese paciente es independiente para lavarse, que se viste independientemente, que usa el papel higiénico independiente, al fin y al cabo es un paciente joven, entonces todo es independiente. Digamos que en la valoración mental empezamos a indagarle cuál es la fecha de hoy, qué día de la semana, todo esto, y él no lo está contestando bien. Entonces de pronto él tiene problemas cuando le preguntan quién es el presidente de Colombia y quién fue el anterior. Entonces si él no sabe contestar, colocamos esto, y de pronto al colocarlo a restar de 3 en 3, arrancando de 30 hacia abajo, no sabe restar, entonces colocamos eso. El estado afectivo es una persona que vive insatisfecha con su vida y siente desgano e imposibilidad respecto a actividades de interés. La situación familiar, económica, digamos que no tiene pensión, no tiene otros ingresos. En la situación familiar vive con la familia sin conflictos, digámoslo así. En la vivienda es adecuada a las necesidades, dice él. En relaciones sociales, dice que relación social solo con la familia, que es frecuente en nuestro medio. Y en las redes sociales dice que no necesita apoyo, cree no necesitar apoyo. Los antecedentes familiares, entonces él tiene padre hipertenso, en diabetes tiene un padre diabético,
digamos que no tiene ninguna de esas dos, entonces no se coloca y pasamos al examen físico. Entonces le tomamos el peso al paciente, este es un paciente de 80 kilos, le decimos TAP, vamos pasando con TAP, que mide 1,60, le decimos TAP, mire que él ahí mismo calcula el peso y el índice de masa corporal, que tiene una frecuencia respiratoria de 20, le decimos TAP, una frecuencia cardíaca de 100, decimos TAP, el peso, ya lo tenemos, perdón, el perímetro abdominal, digamos que esta es una mujer 96, nos debe aparecer inmediatamente en el TAP que está obesa visceralmente y que es alto el índice cintura-altura y tiene una superficie corporal calculada en 1,89 y que la tensión arterial es de, perdón, nos devolvemos 36, pasamos con TAP, entonces nos cae en la presión arterial y es un hipertenso y tiene 150, 90, o sea, seguramente va a aparecer como hipertensión estado 1, mire lo que hace, calcula la presión diferencial y la presión arterial media inmediatamente la calcula. Al hacerle el examen físico, digamos que no encontré nada en este paciente, entonces no coloco nada. En el examen seno es normal, el examen de próstata es normal y el examen neurológico es normal. Y en observaciones no hay observaciones, pues simplemente no se colocan. O sea que está. Vamos a irle colocando, digamos que su hemoglobina es de 11, seguramente va a parecer que tiene anemia y hay que estudiarla. Vamos a ponerle una glicemia de 105, o sea que va a aparecer una glicemia alterada en ayunas, mire, él interpreta. Vamos a ponerle una postprandial, no tiene, hay que pedírsela. La prueba de tolerancia no la tiene, hay que pedírsela. La creatinina, pongámosla en 1,4, o sea, seguramente va a aparecer ya problemas. Lesión de órgano blanco es una mujer y si está entre 1,2 y 1,4 está normal. Mire que él nos calcula el crocogol y nos lo interpreta. Ponemos tap, tap siempre. La depuración de creatinina medida no la hemos tomado, el potasio no lo tomamos en general, el calcio tampoco. El colesterol total pongámosle 255. Él inmediatamente interpreta esto como una hipercolesterolemia. El HDL pongámoslo como un 27, seguramente va a aparecer bajo. Bajo, vea. Y el colesterol LDL lo calcula. En los triglicéridos, entonces pongámosle que tiene triglicéridos de 250, seguramente va a aparecer también alto. Y el colesterol HDL, perdón, no HDL lo calcula y él no lo interpreta de una vez. Con TAP siempre pasamos. No tiene TSH, no tiene hemoglobina glicosilada porque no es un diabético. La proteína C reactiva no. Y al hacerle el examen tiene un electro que muestra, digamos, hipertrofia ventricular izquierda, seguramente va a aparecer lesión de órgano blanco. Y en observación, otros clínicos no aparece nada. Muy bien, vamos entonces a las fortalezas del sistema. Este paciente, mire, nos dijo que tiene 4 factores de riesgo, o sea, dependencia del tabaco con su código, dislipidemia, circunferencia abdominal mayor a 80, hipertensión. Tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene lesión de órgano blanco, tiene creatinina sérica por encima de 1,2, condición clínica asociada no tiene, síndrome metabólico sí, nos dice cuáles, alimentación dice que no es saludable y por qué no es saludable nos muestra cuáles, y las conclusiones, este paciente, entonces nos muestra que el riesgo de diabetes es de 22, perdón, este riesgo es alto, nos toca hacer TAP, perdónenme un momentico, me devuelvo, y ahora sí nos debe aparecer el riesgo de diabetes como debe ser, que es un riesgo muy alto. Disculpen, es simplemente cuestión de automatizar. Entonces el riesgo de diabetes es muy alto y quiere decir que 1 de cada 2 va a desarrollar diabetes, que es un paciente prediabético, que la hipertensión no está controlada, que la obesidad es nuevo, que tiene dislipidemia mixta, que tiene enfermedad renal, o sea, es un estado 2 con daño renal con filtrado levemente disminuido, que el grupo de adaptación cardiovascular es 1, que porque el riesgo cardiovascular es alto medio, que el gasto calórico es 2.174 calorías. En conclusiones de mental y psicosocial, es un paciente independiente con deterioro cognitivo leve, con manifestaciones depresivas, con riesgo social. Si el paciente debe ir remitido, sí puedo colocar que debe ir a nutricionista, psicólogo, aunque ojo, que no está capitado en los menores de 45 años, tenemos que hacer la observación. Si tiene otro diagnóstico lo colocamos acá
Y aquí resumimos la conducta donde decimos que hay que reforzar, por ejemplo, la adherencia, agregar hidroclorotiazida a la terapia, hidroclorotiazida, 25 miligramos, porque no se ha controlado su presión, y seguir control. Escribimos lo que tenemos que se, cada 3 meses, vigilar la presión arterial. Bueno, cualquier cosa vamos a escribir ahí, pues lo que tenemos que escribir. Y otra fortaleza, entonces, el protocolo de actuación. Entonces, esto es automático, mire, nos dice los derechos. Es un paciente menor de 45 años, los servicios capitados son estos. Entonces le dice, ¿sí? El resto de servicios de diabetes y hipertensión son por subsidio a la oferta y se solicitan al instituto seccional. Si pertenece al régimen subsidiado cada año debe tomarse esto, le dice todo lo que se debe tomar. El modelo colaborativo le dice que la educación debe ser individualizada en función de las características, adaptada a la capacidad de comprensión, realista, adecuados a la realidad, clara, utilizando un lenguaje comprensible, hacerlo ayudado con ayudas audiovisuales. Debe ser gradual, la información debe ser escalonada, debe ser graduada según las necesidades. Bueno, todo esto lo decimos. Con base en el riesgo le dice al médico qué debe hacer. Mire, este paciente, por ejemplo, le dice, el paciente debe realizar alguno de los siguientes ejercicios: caminar a un buen paso, hacer ejercicio en la piscina, 75 minutos, 4 días a la semana. Durante el primer mes se recomienda no exceder 146 pulsaciones. Luego el primer mes puede aumentar hasta 156. Recuerde que cada vez que hace ejercicio debe efectuar 5 minutos de calentamiento y enfriamiento. En hipertensión le da las recomendaciones no farmacológicas como, ojo, al consumo de medicamentos que suben la presión arterial. Le pone el ejemplo cuáles son. Debe consumir baja sal, debe esperar 4 semanas para decir cambios en la dosis. Todo esto el médico lo debe leer para que sepa qué tiene que hacer. En tratamiento farmacológico también le dice qué tiene que hacer. Los hábitos saludables también, como le decía yo ahora. Ahí están todos los hábitos que le deben recomendar a todos los pacientes independiente del riesgo. ¿Sí? Es un texto relativamente corto, pero que resume todo lo que se le debe decir, incluyendo al final le decimos cuáles son las cifras que debe manejar el paciente para evitar complicaciones. Esto me parece que es bueno que la gente lo vaya conociendo. Y luego, con enfermedad renal crónica, entonces control de su tasa de filtración cada año, control estricto de los factores de riesgo, evitar nefrotóxicos como cuáles, véalo acá, bajar consumo de sal, bajar consumo de proteína animal y reemplazarla ojalá por vegetal. En necesidades calóricas, como le decía, sus necesidades calóricas deben ser 1674, repartirlas así, le dice cómo, luego lo convierte en gramos y le dice que usted debe repartir esos alimentos así, los 209 gramos de carbohidratos en 2 porciones de verdura hortaliza, pepino, champiñón, brócoli. O sea, da toda la instrucción sobre cómo debe consumir, en qué forma, tazas, pocillos, cucharadas, y le hace el intercambio de alimentos, le dice cuál es el grupo de lácteos, cuál es el grupo de vegetales, ¿sí? Da ejemplos de cada uno, nos da un ejemplo de una dieta, aquí está, como es de 1600, entonces una dieta parecida es esta. Y en alimentos no permitidos le dice como tiene colesterol alto, cuáles no se debe consumir, como tiene hipertensión, cuáles se debe restringir, en obesidad, cuáles se deben restringir. Y obviamente toda la recomendación la hace porque tiene colesterol alto, porque tiene triglicéridos, porque tiene HDL. Entonces le pedimos al médico que por favor lea esto. Y ahí está toda la teoría al respecto, incluyéndole la actualización de POS, donde le decimos, por ejemplo, que la torvastatina ya es POS y que las presentaciones, por ejemplo, son 20 miligramos la lovastatina y la torva es de 10, 20 y 40. Y al final, lo que hacemos es decirle qué otros diagnósticos tiene que tener en cuenta él para codificar, que son importantes para estadística, para el sistema. No es que el paciente los tenga, sino que los debe codificar así. Vamos a entrar entonces, vamos a intentar entrar a la historia de control. Esta la podemos cerrar. Volvemos a ingresar al mismo paciente, digamos que es un paciente de control. Solo voy a mostrar la estructura de la historia de control, que es mucho más fácil de hacer. Entonces volvemos a lo mismo. Nos paramos en historia y vamos a ver historia de control. Le decimos tab, siempre decimos tab, abrimos el folio
Y fíjense que la historia de control es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque arranca con diagnósticos previos, diagnósticos que ya están hechos en la historia de ingreso, no es sino colocarlos. Ya fue clasificado el riesgo, ya fue clasificado la dislipidemia, ya se dijo si tiene condición clínica asociada, la hipertensión arterial ya también está clasificada, si la tiene o no la tiene, lo mismo obesidad, todo esto está ya. Y en otros diagnósticos simplemente es para que lo digite. Ya la medicación que el paciente toma hay que ponerla acá. Revisión por sistema se continúa porque es posible que el paciente ya los tenga, alguno de ellos. Indagamos si la alimentación ya es saludable o no, si sigue o no consumiendo tabaco, si hace actividad, si está adherida a tratamiento, cómo es el control previo de su glicemia, de su presión, si aplica o no aplica, y las fases para el cambio, si está en una de estas fases, tanto en actividad física, en hábito alimentario y en fumador o no. Entonces simplemente pasamos a examen físico. Las variables son las mismas que utiliza la historia de ingreso. Se ingresa lo que se tiene que ingresar, el resto ya está. Los paraclínicos los mismos, la interpretación. Y en diagnóstico final todo es automático, entonces ya está automatizado todo. Lo mismo que en protocolo de actuación, ya está. Fíjense que es una historia mucho más corta, más sencilla. Es posible que la primera se requiera más tiempo, ya dijimos que damos 30 minutos, para esta damos 20 minutos, es mucho más fácil de llevar, ya el médico sabe el contexto del paciente, entonces todo resulta mucho más fácil. Bueno, muchas gracias, esperemos que esta historia, como les digo, sea del total agrado de ustedes, sepan y asuman la importancia de la misma para el manejo individual y colectivo de los pacientes, para salud pública, para los informes. Y aspiramos a que, como les digo, este se convierta en un gran educador de toda la red de los médicos y eso. Muchas gracias y aquí podemos cerrar.